lo que está pasando en materia climática y sobre todo con la contaminación que puede agudizar muchos cuadros de enfermedades respiratorias que se han adelantado y que tienen hoy día bastante tensión también a la red de salud. Hay una pregunta que siempre es clave. ¿A qué hay que estar atento? ¿Cuándo hay que ir a una urgencia? Pamela Araya nos va a contar detalles y nos va a entregar algunos consejos y tips esta mañana. ¿Cómo estás, Pame? Hola, sí, buenos días. Ahora estamos en terreno para poder dilucidar todas esas dudas que tienen tantos papás en sus casas a propósito de la situación de la circulación de los virus respiratorios, la influenza que está presente y detrásito viene el virus sincicial. ¿Quién nos va a entregar todas esas recomendaciones? Pues bien, vamos a conversar de inmediato con el doctor Guillermo Cepeda, quien es pediatra broncopulmonar de infantil del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además es presidente de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, ya lo mencionaba Carla Zunino, hay muchos papás que nos están viendo hasta ahora y que que necesitan saber qué hacer, cuáles son los síntomas, cuándo preocuparse, cuándo no, cuándo correr a una urgencia, cuándo en realidad quedarse en la casa mejor, esperar. Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta, especialmente por la época del año en la que estamos, en el cual están aumentando los virus respiratorios estacionales en forma muy progresiva. Tal como usted decía, efectivamente, la influenza, el virus que está predominando, pero está aumentando mucho el virus respiratorio sincicial, que como sabemos marca en el fondo el inicio de nuestra campaña de invierno, como nosotros le llamamos a este periodo del año. Es un periodo del año en que, bueno, como todos sabemos, los niños se enferman bastante, tienen muchos cuadros respiratorios, muchas veces muy sintomáticos, que obligan a los papás a acudir a un centro de atención para que se puedan atender a sus niños. En este sentido hay algunos síntomas que son mucho más importantes que otros. Hay unos que son transversales, por ejemplo, la tos, la mucosidad y eventualmente la fiebre, pero el gran problema es que se asocia a algún grado de dificultad respiratoria, especialmente en lactantes menores de 6 meses. ¿Ya? Esto quiere decir que aumenta la frecuencia para respirar, ustedes pueden ver eventualmente que se hunden las costillas, entre medio de las costillas, una respiración agitada. Y de todas maneras es el minuto en que un paciente tiene que ir a un servicio de urgencia. Ahora, como en esta época del año hay muchos síntomas asociados, muchas veces los pacientes, los niños tienen cuadros de tos, mucosidad y eventualmente fiebre baja. ¿Ya? La verdad que si los síntomas no son tan intensos, uno podría esperar tal vez a lograr una atención de tipo ambulatoria, cosa de no ir a un servicio de urgencia. ¿Ya? Esto es particularmente importante en niños, por ejemplo, que tienen más de 6 meses. ¿Ya? En los menores de 6 meses, por supuesto, hay que tener mucho más cuidado, especialmente en los menores de 3 meses y que comienzan a toser. Ese siempre va a ser un signo de preocupación, mucho más si es que se asocia a fiebre, por lo tanto habría que conseguir una hora de atención rápida. Doctor, antes de continuar con la entrevista, lo quiero invitar a usted, a todas las personas que nos están viendo también, a escuchar algunas impresiones de papás que durante la noche acudieron a distintas urgencias para poder encontrar atención para sus niños. Somos de la comuna de Huil nosotros, resulta que tengo un hijo chico de 5 años que está resfriado y resulta que vengo bajando de allá de la zona sur hacia acá abajo, pasé al Ezequiel, más de 100 personas, lleno el hospital. Esperé 15 minutos y me vine hacia acá. El Roberto Río lo recibió súper bien a mi hijo, lo atendió, ahora lo están revisando, estamos esperando que salga y esperar que se solucione esto porque hay cualquier niño enfermo. No tan solo mi hijo, es de algo que está a nivel nacional. Llegamos a las 8 de la tarde y nos atendieron recién. O sea, de esto que ya nos atendieron, todo bien. El problema fue la espera. Ya, ahí dando cuenta también, Pame, doctor, de la atención y de la mayor cantidad de atenciones que están teniendo que tener en las urgencias. Le quería preguntar, doctor, por la ecuación justa de cuánto esperar y cuánto eso puede poner en riesgo en términos de usar medicamentos. Hay papás que, no sé, le dan ibuprofeno a los niños, paracetamol, pero hay muchos doctores que dicen, ojo, porque eso puede enmascarar los síntomas y en el fondo evitar que uno esté alerta y vaya a la urgencia cuando corresponde. ¿Cómo llegar a esa ecuación entre manejarlo y estar muy alerta? Bueno, efectivamente, muy buenos días, Carla. Es una muy buena pregunta en el fondo, porque la verdad que va a depender básicamente la edad que tenga el niño, va a depender la sintomatología que tenga. Tal como usted dice, muchas veces se pueden enmascarar los síntomas que pueden estar reflejando que el paciente eventualmente tenga algún cuadro grave y lo vamos a estar de alguna manera solapando, ¿ya?
Ahora, si que el paciente tiene fiebre alta, por ejemplo, más de 40 grados, claramente es un indicador de que hay que acudir a un servicio de urgencia y o eventualmente conseguir alguna hora de forma ambulatoria, ¿ya? Hay algunos otros signos, por ejemplo, que son muy importantes, que un poco lo refería hace un rato atrás, que si el paciente a toda edad comienza con dificultad para respirar, respiración agitada, hundimiento de costilla, hay que ir a un servicio de urgencia también. Estos síntomas son mucho más intensos mientras menor en la edad del paciente. Evidentemente, los niños ya en edad preescolar o escolar podrían eventualmente esperar un poco más porque los síntomas habitualmente no se agravan tan rápidamente, no así los menores de 6 meses. En estos niños en edad preescolar y escolar eventualmente uno podría efectivamente esperar, manejar con paracetamol el principal síntoma que habitualmente se refleja en forma de fiebre o dolor y tratar de alguna manera de ocupar solución salina para sacar la mucosidad. Doctor, perdón. Obviamente que si el paciente sigue con los... ¿Sí? No, es que le quería preguntar porque usted dijo fiebre alta más de 40 grados. ¿Eso es fiebre alta? Porque yo a los 38 ya me empiezo a preocupar mucho y me imagino que también la fiebre tiene relación con la hora del día. Hay como una hora en la tarde en que la fiebre suele ser más alta y también la edad, ¿o no? ¿Cómo pondero yo como mamá si la fiebre que está teniendo mi hijo es alta o no? No, muy buena pregunta también. Ahora, hay que recordar el concepto de fiebre alta. Habitualmente uno habla de fiebre alta sobre 39 grados. Ya tener entre 38 a 38,9, la verdad es que no se considera una fiebre alta. Hay que recordar, sí, que como concepto de fiebre en este minuto en que tenemos muchos virus, influenza circulante, en el fondo que se asocia a estos cuadros de fiebre alta, también podría ser uno de los síntomas que a uno le orientaría como médico que se está en presencia de ese virus. Ahora, un tema súper importante también definir en el fondo la edad del paciente, ¿ya? Hay algunas edades de los niños en el fondo que son mucho más preocupantes que otras. Por ejemplo, cuando tienen menos de un mes, ¿ya? Menos de un mes, tener 38 grados es un indicador absoluto de que hay que acudir a un servicio de urgencia independiente del resto de los síntomas que se tengan. Sobre los 6 meses, como refería hace un rato atrás, estas fiebres que pueden ser no tan altas, de 38 hasta 38,9, eventualmente se pudieran manejar inicialmente con paracetamol en casa y no necesariamente ir a un servicio de urgencia. Doctor, a propósito de los síntomas, también quería preguntarle sobre cuando un niño o una guagua presenta un primer síntoma de resfrío. Y acá lo llevo al tema de las salacunas y los jardines infantiles. ¿Es a su juicio recomendable que al primer síntoma no vaya el niño al colegio para no contagiar a más niños? Se lo pregunto porque el sincicial es muy contagioso. Bueno, es una pregunta muy interesante. La verdad que en todos los planes que en el fondo se realizan en el fondo para evitar brotes dentro de las salas cunas o jardines infantiles siempre está implícito el concepto de no juntar gente enferma con gente sana. Estos virus respiratorios estacionales, que son las de esta época del año, el virus sincicial, influenza, adenovirus, metaneumovirus, rinovirus, son altamente contagiosos. Por lo tanto, uno asume que si es que se comparte con gente enferma en un espacio cerrado, lo más probable es que se va a generar un brote. Así que siempre la recomendación va a ser, si es que uno detecta que un niño está enfermo, por supuesto que no asista a sala cuna ni a jardín infantil para evitar en el fondo estos brotes que se pueden producir en estos espacios cerrados. ¿Cuánto se demora, por ejemplo, en incubar un virus como el sincicial y hasta cuándo contagia? Bueno, lamentablemente este tipo de virus es muy contagioso incluso antes de que el paciente experimente síntomas. Ya pueden haber algunas horas, 24, 48 horas, de que el paciente todavía no manifieste síntomas y el paciente puede ya estar siendo contagioso. El pico habitualmente de contagiosidad se vive al segundo o tercer día desde que inician los síntomas. Así que es el periodo más crítico en el fondo para evitar un eventual contagio. ¿Cómo proteger a su juicio también, doctor, a los niños? Porque no... Obviamente, ahora en la mañana está haciendo frío, después hace calor, pero también en la noche hace frío, entonces nuevamente se calefacciona la casa. Son como varias cosas. Además, en la región metropolitana ahora tenemos mala calidad del aire, por lo mismo hay alerta ambiental. Bueno, exactamente. Esta época del año, en el fondo, en el invierno, se conjugan muchos elementos que son bastante negativos, en el fondo, para este tipo de aumento de los virus que se nos generan en esta época del año. Usted lo mencionó muy bien, el tema de la contaminación, un tema esencial, en el fondo. Se asocia siempre estos episodios, en el fondo, de mayor circulación de virus, justamente cuando hay más contaminación ambiental. Hay que recordar también otro aspecto que es lo importante, a pesar de la época del año en la que estamos,
mencionamos, siempre sigue siendo importante ventilar las casas, ¿ya? Varias veces al día. Y, por supuesto, evitar también los espacios cerrados, privilegiar las actividades en espacios abiertos. Y lo otro que es súper importante, que lo hemos vivido con el virus, con el coronavirus actualmente, en las medidas que son fundamentales también de autoprotección. Lavado de manos frecuente, por supuesto que si alguien está enfermo, por ejemplo, en espacios laborales, si es que alguien está enfermo, o en los colegios, incluso en niños grandes, si es que alguien va a asistir a esas actividades, que lleven mascarilla también. Así evitamos enfermar al resto también. Y un dato no menor también, que siempre a nosotros los broncopulmonares nos interesa dejar súper claro, el tema del tabaquismo. ¿Ya? Hay que recordar el tema del tabaquismo, tanto el activo, que es el fumador, como el pasivo, en el fondo, que el que lamentablemente inhala ese aire viciado desde alguien que está fumando, es muy nocivo, ¿ya? Es muy nocivo, así que el llamado, por supuesto, a evitar esta conducta, y también, ojo con los vapeadores, que también se ha puesto de moda. Se ha visto que incluso es tan o más dañino incluso que el tabaco habitual. Así que la recomendación es no contaminar el aire artificialmente con este tipo de productos, y también evitar que uno se enferme. Acaba de hablar del tabaquismo, la gente que fuma. Bueno, hay muchas personas que a veces salen a fumar, no sé, al balcón, tienen una guagua y dicen, no, fumen en el balcón, no hay problema. ¿Cuánto daño le puede hacer quizás ese humo de cigarro que queda impregnado en la ropa a una guagua? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque de hecho la gente muchas veces se escuda con que fuman afuera de las casas, por ejemplo, ¿ya? Pero hay que recordar que la gente que fuma afuera de las casas, que se cambia de ropa al entrar, que se lava los dientes, que se baña, por ejemplo, que tiene todas estas medidas de evitar, en el fondo, a lo mejor contaminar al resto de la familia, la verdad que sigue contaminando, porque la nicotina se sigue expeliendo a través del aire que uno expira, en el fondo, varias horas después de que alguien se fumó el último cigarro. Así que la recomendación claramente que uno tiene niños es no fumar, así de sencillo. Así de sencillo. Y lo otro que le quería preguntar también, doctor, cuando estamos hablando de mala calidad del aire, que se recomienda no hacer actividad física, pero ocurre que tenemos una maratón este fin de semana, entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo esto, considerando que le puede hacer mal a algunas personas, digamos, hacer actividad física bajo esta calidad? Bueno, es una pregunta bien compleja, porque la verdad las cosas que siempre nosotros como médicos vamos a recomendar, que en malas condiciones del aire, estamos en preemergencia, emergencia, alerta ambiental, siempre la recomendación va a ser no hacer actividad al aire libre, en el fondo, porque eso, por supuesto, que puede fomentar y producir una exacerbación de alguna enfermedad respiratoria, a lo mejor que sea subyacente. Así que, bueno, es una pregunta compleja, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Alguna recomendación quizás que quiera darle a todas las personas que van a participar? La verdad, las cosas, que se cuiden bastante, que tomen la medida de prevención adecuadas, que hay que ver si es que la gente tiene algún tipo de enfermedad respiratoria crónica, por supuesto, como un paciente asmático, a lo mejor que se medique antes de practicar este tipo de deporte. Le van a preguntar del estudio nuevamente, doctor Carla Zúñiga. Doctor, nuevamente yo, y nuevamente en mi aprehensión de mamá, ¿no? Le quiero preguntar por los cambios de temperatura, si eso enferma o no enferma, esto que tendemos a hacer de tapar la boca, de tapar la nariz, las vías respiratorias, ¿tiene alguna utilidad? Porque sabemos que los niños y nosotros nos contagiamos porque otra persona nos trae un virus, pero ¿eso sirve? ¿También es una manera de prevenir? No, claro, todo va sumando en el fondo. O sea, si es que uno tapa en esta época del año en que obviamente que salimos muy temprano, hace mucho frío, la oscilación térmica, especialmente en ciudades como Santiago, muy alta, entre el día y la noche en el fondo, y es conveniente porque en el fondo se ha visto que el frío disminuye los mecanismos de defensa natural que tienen los seres humanos. Ya. Así que cubrir boca y nariz con bufanda o con el pañuelo, alguna otra medida, va a servir en ese sentido, solamente para evitar esos cambios de temperatura a nivel de la fosa nasal y de la boca. Ya, es solo boca y nariz, porque uno también dice las orejitas, bueno, los pies, porque además los pies, si uno los tiene fríos, como que tiene frío el resto del cuerpo, pero en términos de prevención, tapar las orejas, por ejemplo, ¿es algo que uno debiese hacer, sobre todo con los niños?
A ver, sí, siempre cubrir la zona completa probablemente de la cabeza, en el fondo va a ser una medida de protección que va a ayudar. No es la única, por supuesto, no es la panacea, pero sí va a ser una medida que va a ser complementaria a todo lo que nosotros, hagamos. En el fondo va a ser fundamental en ese sentido cuando los niños salen, que se abriguen bastante, una vez que ya estén en el espacio cerrado, tratar de no abrigarlos tanto para evitar ese cambio de temperatura que se genere también. Justo le iba a preguntar eso, Bien, del doctor Guillermo sobreabrigo, Cepeda, Pame. broncopulmonar infantil. Ay, sí, yo sabía que también le quería preguntar, pero démosle nomás. A ver, ¿tenemos permiso? Sí, sí, lo que pasa es que muchas Sobre veces esto las de mamás abrigar aprensivas como el sobreabrigamos que a le nuestros hijos, pues, y no nos damos cuenta que con eso les podemos generar el caso contrario. Se quedan muchas veces transpirados, la transpiración se enfría y entiendo, doctor, que eso también los expone a enfermarse más, ¿no? No, por supuesto. Siempre la recomendación oficial va a ser que el niño tiene que tener 1 o 2 prendas más que el adulto al cual está a cargo, en este caso los papás, ¿ya? Y no conviene, tal como ustedes dicen, sobreabrigar mucho a los niños, porque efectivamente transpiran mucho, se sienten mal, mucho más si que están con un cuadro respiratorio. Así que siempre esa recomendación va a ir en ese sentido, no sobreabrigar mucho a los niños. Muy bien, doctor Cepeda. Ahora sí le agradecemos que haya conversado con nosotros, nos haya dado todos estos tips tan importantes. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Igual para usted, buen día. Guillermo Cepeda, broncopulmonar infantil de acá del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además presidente de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias. Nos dejó todo súper claro. Ya, oye, y tema obligado en estos días donde sentimos más frío y más cambio de temperatura y donde hemos constatado, Pame, que las urgencias están mucho más llenas, sobre todo por los niños que se están enfermando mucho más. Gracias a ambos y que tengan un muy buen día. Nos vemos. Chao, igual. Chao, chao. 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a ver